En Circasia, él no vive en Circasia, pues. Ah, sí, Vivía todo el frente del hospital. Eso. Bueno, y entonces el Londoño es ¿cuál? ¿Cuál de ellos? Del que me iba a hablar. Jair Londoño es primo hermano de Rubiela Mejía, Jair Londoño, el hermano de Timo. hermano de Timo, hijo de Elisa. pero de otro. Ah, pero ellos son primos de Rubiela por el Londoño. Porque ¿qué? La mamá de Rubiela Sí. era hermana del papá de Jair, Ah, hermana de Alonso, el papá de Irma. Que Jair era hermano, pero por padre. por madre. Y Jair era ahí, ¿cómo se llama el papá de Bertulio? Gilberto. No. Gilberto, me parece que Gilberto. Entonces Gilberto era tío de Rubiela. De Rubiela, porque la mamá de Rubiela, hermana de Gilberto. Y esos son Londoño Arango. No, ellos son Londoño. Ok. Gilberto. Y la mamá de Rubiela es Londoño Londoño. Arbey Escobar, Sí, la mamá se llamaba Virginia, sí. hermana de la mamá de Rubiela. Eso. Bueno, ahora sí cuénteme esto. Valeriano Arango Londoño era hijo de quién? No, ese sí. Yo a ellos los conocí cuando vinieron. Llegaron acá. Sí. Inclusive que Rogelio acá estuvo mucho tiempo y manejó muchos negocios. Y cuando llegó este Botero, Daniel Botero, Sí. aquí volvió a montar una prendería. Es una de las primeras prenderías que montaron aquí en los años 50. Entonces, Rogelio era hermano de Valeriano. Rogelio, hermano de Valeriano, Y se casaron con dos hermanas. con dos hermanas, Con Rosaura y... Rosaura y... ¿Cómo es que llamaba la señora de Valeriano? Rosalba y la otra. Rosalba y Rosaura. La señora Rogelio. La señora de Rogelio. Las dos no eran por R. La mamá de Mary Londoño. Sí. De Mary. Y de Jairo, de Mary Arango y Jairo Arango y de Mario Arango y de Olga. Porque una era Rubiela, de las hermanas. Una era Rubiela, la otra era Rosalba, la otra no era Rosaura. Rosalba y Rosaura. No, es que... Y la otra es la casada con el Jaramillo, con Julio Jaramillo. con Julio Jaramillo. Y la otra era. Sí, Rubiela. Rubiela era casada con Cardona. Por eso, Rubiela. Con Cardona. Y la otra. Pero ¿cómo? ¿Cómo se llama? Y habían dos hermanas casadas con dos Con hermanos. dos hermanos. La Que otra era hermana de Valeriano. la mamá Rogelio de y Olga Valeriano. Arango. Arango. Silvia. Silvia Silvia. Arango. Silvia Botero. Silvia Botero. Silvia y Rosalba eran las hermanas, Sí, casadas con Valeriano y Con Rogelio. Valeriano y Rogelio. Y Valeriano y Rogelio eran Eran hermanos. familiares de quién? Pues ahí sí, lo que le diga es mentira, porque pues en esa época uno no le comentaba nada. Ninguno, pero se sabían que eran parientes o no. Sabían que eran parientes, pero no, nunca se... Y como no... Analiza eso, sí. Y uno no le podía entrar en una sala a escuchar nada. De pronto eran parientes de las esposas porque la mamá de ellas era Julia Echeverry Londoño, Doña Julia Echeverry Londoño. hermana de Elisa. Entonces por eso de pronto eran parientes. Es como cuando Ricardo llegó aquí, Ricardo Londoño, ¿Cuál? el papá de tus Londoños, de Margot y de... Sí, llegó aquí, él no era de aquí pues, Llegó aquí, y que aquí... de Quimbaya. Eso, Nació en aquí Quimbaya. el primero que llegó de eso, de Cascaramarga. no, Cascaramarca se crió aquí. De esos Londoños de Juan Y Pedro. y Pedro y eso. Aquí llegó primero Juan Ah, y cuadró la tienda en la esquina donde era la tienda de Don Fidel. ah, Ahí estuvo un tiempito y después se fue y llegó Pedro a esa misma tienda. a esa misma tienda. De ahí se pasó al frente
Sí, a la que era un local de don Roberto. sí. ¿De Roberto cuál? Roberto Londoño. El Viejo. Sí, El viejo. Hay que aclararlo porque hay Roberto, Sí, sí. papá, tío y sobrino. Ahí está Eso, el de todos, sí. Listo. Eso, ahí, Roberto Londoño Botero. Sí. ahí se crió. Sí, uno Londoño Botero y el otro Londoño Mejía. Ahí, Ah, no, el otro Londoño. ahí se pasó a esa, que ahí esa tienda, ahí enseguida, tienda en el fondo, vivió muchos años don Roberto Londoño con doña Clotilde. Ah, Y Josefina vivía enseguida, vivió muchos años enseguida, Ahí con Roberto. la hija de don Roberto. ujú. Ok, entonces, usted dijo que Roberto primero se casó con la Botero Guzmán, Sí, tía de él, tía de él. que era ¿cuál? Clotilde. No, No. Rosaura. Rosaura Botero Guzmán. Sí. Con ella tuvo hijos. Estuvo a Josefina Londoño. A Josefina, la mujer de su papá. Josefina Y No, la mujer de mi papá no. Sí, claro. Delfina fue la mujer de mi papá. Ah, ok. Josefina y Luis Eduardo. Y Delfina. Delfina, Y- que era la esposa de mi papá. Tuvo a Josefina, Delfina y Luis Eduardo. Sí. ¿Y Luis Eduardo y Josefina qué fin tuvieron? ¿Se casaron con alguien o no? Josefina se casó con un londoño de Quimbaya, Qué raro. que era dueño Sí. de donde están ahora, ¿cómo se llama eso allá? Por donde está, es que lo del agua. Ahí tuvo un trapiche, tuvo más plata que en Berrión. Por Mallorquín. Que se va uno, y aquí está la fonda de donde está... Piedras de Moler. No. Por donde es la carretera vieja aquí, yendo para Quimbaya, Ok. que había una fonda, que estuvo ahí mucho tiempo, Qué memoria se traiciona. familiar de estas londoños de allí, las Cardonas. Bueno, entonces Josefina se casó con ese londoño de Quimbaya y allá se fue a parar. ¿Y Luis Eduardo con quién se casó? Luis Eduardo se casó con Ligia Gómez, Ok. que Ligia Gómez, cuando a él lo mataron, quedó en embarazo. ¿Y pero tuvieron más hijos Roberto y Rosaura o no? Creo que no. Solo esos tres. Pues yo conocí a Josefina, a la Delfina y a Luis Eduardo. Listo. Y luego se muere Rosaura y se casa con Clotilde. Clotilde es tía suya. Sí. ¿Propia tía o tía abuela? No, propia tía, hermana. Hermana de su papá. O sea que se casa, pues no con una tía y una sobrina, pero casi una prima. Eran primos. Y ahí ellos crearon a Viola, a Novis y a Said. Los hijos de mi papá, los primeros. Y Delfina, hija de Rosaura. Entonces, ¿cómo quedó eso? Delfina, ¿qué eran Delfina? ¿Cuál es la segunda esposa? Clotilde. Delfina y Clotilde, ¿qué eran? Tía y sobrina. Tía y sobrina por un lado y por el otro lado primas hermanas. Sí. Ahí sí, pues, como se dice el dicho. Prácticamente. Güey, puta. Qué enredajo tan berraco. Bueno, y Roberto Londoño se casa con un Yolanda Echeverri Arango. Echeverría Arango. Y tienen ¿qué hijos tuvieron ellos? Tuvieron varios hijos. No Varios sé, hijos. Porque de aquí él se fue, ellos se fueron para Apartador. Ah, bueno, estábamos devolviendo la historia. Entonces el primero que se vino de los Londoños fue Juan. Luego se vino Pedro. Sí. Pero antes se había venido Roberto Londoño el Viejo, ¿o no? No, es que don él vivía Roberto aquí. Londoño vivía aquí. El viejo don Roberto Entonces fue el fue primero uno que de llegó. fue uno casi de los fundadores del pueblo. Pero Lo que fue en esa época don Roberto, según lo que escuchaba don Camilo, Ajá, fue casi uno de los fundadores. ok. En la finca de él, de don Camilo, donde le mató Roberto, el papá el marido de Blanca, Gilberto, hermano de Alonso. Ajá.
De Alonso. de Alonso Londoño, Ajá, hermano de, de la mamá de Rubiela, ajá, hermano de doña Virginia, la mamá de Arbey, ajá. Porque es que Josefina se casó después Hermano de también Loco Néstor. ¿Con quién fue? Con después se casó Guillermo- con Ignacio Campo, con Ignacio ¿Cuál Josefina? Josefina la Londo- hija de don Roberto. Josefina Ok. Londoño Botero. Tuvo un matrimonio. Ahora, entonces, pero don Rodrigo, el papá de Roberto y ellos no vino a dar a Tebaida. Él vivió aquí mucho tiempo en Plaza Nueva, que yo lo conocí en Plaza Nueva. El abuelo de El Timo El abuelo de Timochenko. vino a Tebaida. Aquí, pues aquí lo conocí yo a él. Ok. Entonces quiere decir que muy seguramente llegó con sus hijos. Pero Arturo era de Tebaida o de Quimbaya. Pues no sé de a dónde sería, porque como se dice el dicho aquí, pues en esa época uno veía el uno del otro. Porque si Roberto y Camilo, los hermanos ya fueron de los pioneros aquí, a lo mejor Arturo también. Porque yo sé que Rodrigo Londoño lo crió don Camilo. Ok. Federico estuvo un tiempo aquí, se fue, volvió, se casó con doña Amanda, vivió muchos años aquí, y aquí fue a Palmira, en Palmira lo mataron. Entonces ahora la pregunta, Baltasar no llegó primero, sino que vino primero Ricardo el hijo, a Tebaida, Baltasar el viejo, el papá de Ricardo. el papá, es que aquí hubo un señor que venían de él y muchos de los londoños, no ¿cómo llamaba el viejito ese? Pues Baltasar sí estuvo bien donde Ricardo. De Ricardo. Que me acuerdo yo, el Porque viejo. Ellos vienen. Es que Baltasar y Arturo eran primos hermanos. Porque Rodrigo, Londoño Botero, el papá de Arturo, de don Roberto y de Camilo, era hermano de Emiliano, el papá de Baltasar y de Juan y de Pedro. Eso es un enredo del berrión del que uno. Y como se casaron primos hermanos, hasta tíos con... ¿Con sobrinas? Anita Arango no se casó con un sobrino. ¿Cuál es Anita? La hermana de Chavo Arango, de Valeriano Arango. De Silvia. No, de Silvia no, hermana de Rogelio y Valeriano. Anita. Anita Arango Londoño. Sí, ¿Y se casó con un sobrino? Sí. Se casó, el último O matrimonio. con un sobrino, tío, era un tío. una Era cosa. un tío, sí, era un tío. Bueno, un tío con una sobrina. Sí. Sí, eso pasaba también. Sí, inclusive tuvieron una hija muy discapacitada. Bueno, claro que en Pereira conocí un tío con una sobrina y nada, salieron normales. Pero es que esos londoños, por eso fue que la Doris le metió por los ojos a Claudia que adoptara a Berneda que saliera del hijo discapacitado. ¿Y con quién se casó la hija de Doris? Pues con un hijo del pastor. De los de aquí, El pastor Ramón. de los maichos. Pero pues no es directamente de una pastora es de ahí, un hijo pastor así. El hijo de pastora es. De Pastora Uribe. de pastora Londoño Uribe. Ah, o sea, una nieta de Pastora Uribe. Un nieto. ¿Cómo, sí, cómo un llamaba nieto. la mamá de los Maichos y ellos? Pastora Uribe. No, pastora no se llama pastora, se llamaba la abuela, la mamá de Evelia. Evelia Evelia. era hija de pastora. De Pastora Londoño. Y Evelia Uribe es la mamá de ellos. Evelia Uribe, la mamá. La hermana de Alejandro. Era la y mamá Alejandro. de ella. Sí. Ah, ok, y hay una Pastora Londoño Uribe que es la mamá de este muchacho. Que el papá de Juan Carlos, Londoño Echeverry, que vivió en Quimbaya, ¿Quién es Juan Carlos? El marido el marido de, Sí. de la hija de Doris. que él se llamaba Julio Londoño. Joder, puta, la repetidera. Julio Londoño Echeverry, Claro, reemplazando al abuelo Julio. que ellos tuvieron muchos años una tienda ahí, pues yo no sé cómo llamar, eso era en esa época yo conocí que era una plaza, ahora está como la alcaldía o algo así al frente de eso. En Quimbaya. Impresionante. Claro, entonces, y sabiendo esa genética, ¿ustedes no prohibieron ese matrimonio? No, el matrimonio no, sino que la Doris, pues la mamá de Claudia, que es la esposa de Londoño,
Le metió por los ojos que no fueran a tener hijos, más bien que adoptaran, y adoptaron. ¿Y cómo se conocieron ellos dos? ¿Aquí en Tebaida? Ella se vino a hacer el curso de automovilismo aquí a mi casa y a mí me echan la culpa de eso. Claro, porque ese muchacho se debió haber creado ahí, ¿o no? Sí, ese más que todo creo ¿Se quedó ahí? Sí. Claro. Y mantenía mucho donde la tía Miriam, la que se suicidó. Ajá. Ahí es más que todo contenía ya. La tía Miriam, la que se suicidó, es hermana suya. No, No. es hermana de De los Maichos. los Maichos. Pero no supe que Era se había una muerto, se profesora había suicidado. Una profesora del instituto. Yo eso sí no lo justifico. Es que Miriam Londoño Uribe y se suicidó. Esa sí intentó suicidarse Varias veces, pero pues uno no puede decir, digamos ahí, ¿Cómo así que no se puede decir qué? no, hablar así con él, porque eso lo ocultaron mucho ahí. Sí, yo lo ocultaron. Eso no. Es que en la familia se ha tapado cosas que ahora están saliendo a la luz y que hay que hablarlas, porque es que si no se hablan esas cosas, eso viene heredado. Pero yo ese suicidio sí no lo acepto. ¿Por Porque qué? es que una mujer ya preparada, que estaba trabajando en el instituto Tebaida de profesora ya, Ujú. tenía su modo de vivir por un hombre. Y una Un abogada. marido que se le fue y consiguió otra. Yo le voy a contar esta historia. Fernando Botero de Medellín, primo de Alberto Santofimio Botero, y un hombre que vivía en Medellín en la época de los años 60-70, con pensión de la Naval de Estados Unidos y pensión de médico en Colombia. Recibía a plata de hoy, póngale 30 millones de pesos. No, bueno, pues, como Exacto, quiera. soltero, con novia, con pareja, y tenía pues, vivía en un penthouse, Claro. o sea, un súper rico. Un día la esposa le terminó, la novia, lo que sea, se botó del penthouse, un 8º piso, y se tiró allá. Pero eso sí es cobardía Ese- ante la vida. ¿Cómo se cierran ahí? ¿Qué? Bueno, Claro, entonces, pero Londoño es ¿Qué la realidad crianza, a mí tenía? se me hace que es la ¿Qué crianza. realidad tenía este señor? entonces ahora le voy a contar esta historia, venga, le voy a contar esta historia. Resulta que hay una cosa que traemos los boteros y los londoños, porque esos londoños todos son boteros, traen el botero detrás. Nosotros tenemos una cosa genética de la que no se ha hablado abiertamente, ¿cierto? A la que le han dicho que es la jusepera, otros dicen que es la neurastenia, otros dicen que es el mal carácter, otros dicen, ¿cierto? Resulta que los médicos ya han estudiado ese tema y ya encontraron cómo se llama, ¿cierto? Se llama una patología que tenemos todos los que tenemos el apellido Botero. Todos la tenemos. A unos se les desarrolla y a otros no, ¿cierto? A unos se les manifiesta a temprana edad, a otros en la edad adulta y a otros nunca se les manifiesta. Y se llama el trastorno bipolar depresivo, ¿sí? Ese trastorno tiene una situación, y es que si usted tiene un botero, lo tiene. Pero si usted tiene muchos boteros, lo tiene muchas veces. O sea, tiene mucha más probabilidad de que ese trastorno se manifieste. Entonces, ese trastorno tiene etapas o tiene variedades. Pero Entonces sí, está, ojo, está el depresivo, está el bipolar depresivo, está el maníaco depresivo. Y ¿sabe cuál es el grado más fuerte de todo eso? El suicida. Entonces le voy a contar con los suicidas. Tenemos la cantidad de boteros y de londoños descendientes de boteros que se han suicidado en la familia es impresionante.